Bueno, el siguiente personaje que me asignaron fue este. Les debe sonar un poco común, ya sabrán por qué. Es Ameo Avogadro. Bueno, ¿quién es Amadeo Avogadro? Él fue un físico y químico italiano. En el año 1800 se sintió atraído definitivamente por los estudios científicos y en 1809 llegó a ser el profesor de física en el Colegio Real de Vercelli. Años después, en 1820, fue nombrado docente de física matemática o física sublime, como se decía en esa época, en la Universidad de Turín. Nació el 9 de agosto de 1776 en Turín, Piamonte, Reinos Unidos, y murió el 9 de julio de 1856 en Turín, Piamonte, Reino Unido, a sus 79 años. Me parece muy curioso que haya muerto el mismo día en el mismo lugar. Bueno, en el contexto social que este personaje se encontraba, se hablaba de las propias guerras mundiales que ocurrieron en el siglo XX, que tuvieron en el nacionalismo sus orígenes. En oposición al capitalismo liberal surgió aún principios del siglo XX el comunismo, una alternativa en la organización social que representaba la URSS o la Unión Soviética, originada en la Revolución Rusa. Este personaje se ubica en la edad contemporánea. Ya saben que la edad contemporánea viene desde que se acabó la, la independencia, cuando se originó la independencia de Estados Unidos hasta los días de hoy. Bueno, en el contexto político, la configuración del poder político burgués fue acompañada también del desarrollo económico capitalista, que a lo largo de este periodo histórico se instauró como forma de organización económica para todos los continentes del mundo. Fue el nacimiento del capitalismo alrededor de todo el mundo. Ascensión política y económica de la burguesía industrial, principalmente en los países europeos, ya que son los principales protagonistas. Consolidación del régimen democrático a mediados del siglo XIX. Bueno, en el contexto económico, eh, una globalización de la economía a partir de mediados del siglo XX, la formación de los estados nacionales y el concepto de nación o nacionalismo que buscaba preservar la identidad de cada país. Esto iba a originar innumerables disputas territoriales en Europa y en las zonas coloniales, como una especie de enfrentamientos entre los países europeos. Se vio una de las mayores crisis de la historia en 1929, cuando cayó la bolsa de Nueva York, o llamada la crisis del 29. Bueno, en el contexto cultural, las artes conocieron movimientos estéticos variados en sus diversos campos, resultando en producciones artísticas geniales como el cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo y expresionismo. Estos cambios no alcanzaron a toda la población del planeta. Hoy todavía hay una intensa desigualdad social, tanto en el interior de los países como entre los países de las diversas localidades del globo. Ya saben que hay como todavía una mente muy cerrada en cuanto a la expresión cultural de las personas. Podría llegar a decirse algo actual como el conflicto que hay contra el arte callejero, o sea, los grafitis, ha generado muchas polémicas y muchas controversias por la gente que lo realiza. Ese era un aporte extra. Bueno, los aportes importantes de Avogadro. Como bien saben, él también tiene una ley. Esta ley fue descubierta a principios del siglo XIX, donde establece la relación entre la cantidad de gas y su volumen cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. Recuerda que la cantidad de gas la medimos en moles. Esto nos puede servir para química inorgánica. La ley de Avogadro, el volumen del gas, o sea, él dice que el volumen del gas es directamente proporcional al volumen de los moles.
Matemáticamente se puede expresar de esta forma, donde el volumen es igual a la constante por el número de moles, donde el B es el volumen, N es el número de moles del gas y K es la constante de proporcionalidad. También dice que a temperatura y presión constantes, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional al volumen de los moles de dicho gas. Este podría ser un ejemplo donde se combinan las moléculas de H2O con moléculas de cloro y tenemos este resultado. Estas son las referencias que investigué. Muchas gracias, gracias por escucharme y que tengan una buena tarde.